Jack Kirby sin duda era el rey, pero también creo que él fue un artista muy adelantado a su época. Jack Kirby perteneció a una época en la que las artes, principalmente en el cómic, los ilustradores no eran figuras centrales. De hecho, él y Stan Lee revolucionaron eso, y el mismo Stan Lee necesitó reinventarse a sí mismo para poder ser parte importante de lo que fue Marvel y su marca. Era la época de los personajes, Spider-Man, el Capitán América, pero no siempre de quienes estaban detrás. Y es una pena. Jack Kirby durante gran parte de su vida se vio a sí mismo como un obrero, alguien que te repartía un trabajo, lo hacía bien y a tiempo, pero fue luego, a raíz de que una gran comunidad de autores, muchos ya luego de su muerte, reivindicaron su obra y le dieron el estatus del rey. Siempre hago un paralelismo con lo que es Jack Kirby y lo que pasó con H.P. Lovecraft, que son los mismos artistas que lo toman y dicen, este señor es grande. Comienzan a evaluar su obra, a darte los secretos, el dinamismo, los planos, el dramatismo con el que él trabajaba, era algo que en su momento no existía en los cómics. De hecho, muchas editoriales le llamaban la atención y decían, Kirby dibuja bien. Y el mismo Stan Lee fue que dijo, no, ¿saben qué? Dejen que él haga como él lo quiere. Dejen que él le dé, porque siento que lo que él hace no lo hace más nadie. Y en su momento, creo que Jack Kirby también sufrió por estar en Estados Unidos. Porque tal vez si él hubiese nacido en Francia, ahora mismo estuviéramos hablando de él tomándose una taza de té como Moebius. Muchos podrán decir que es una locura, pero yo así lo creo. Estaba muy adelantado a su época y su arte, qué bueno que todavía hoy podemos decir que hay un museo dedicado a su obra, qué bueno que podemos decir que los artistas hablan de su legado, y esperemos que en el futuro, cuando aparezca otra leyenda, alguien que pueda romper esos paradigmas, no haya que esperar a su muerte para poder reconocer su obra. Jack Kirby para mí es sin duda uno de los grandes pilares de lo que es el cómic en general. Sus dibujos, su estilo es muy icónico y característico. Por ejemplo, su Capitán América, cuando él lo hacía, tú lo ves, inmediatamente tú reconoces su trabajo. Yo siento que él fue muy adelantado a su tiempo y eso le jugó mucho en contra. Si por ejemplo él hubiera estado en una época como a finales de los 90, cuando nació Image, Dark Horse, que los artistas empezaron a hacerse cara, él tal vez hubiera tenido más presencia en el medio, pero sin duda su trabajo ha calado muy alto en la industria y en lo que es esto del cómic, y es una parte muy importante y debe ser recordado por siempre. Lo más importante cuando nos referimos al artista Jack Kirby es hablar de su dinamismo, pero no solo de eso. Dentro de su proceso él tenía muchas más cosas que él evaluaba, pero lo hacía en un análisis mental. Ya con eso te das cuenta qué tan genio era el tipo. No hacía bocetos para sus páginas, él hacía las páginas de cómic directamente en la página final. Rompió con las estructuras del cómic, como eran utilizar escorzos, hacer figuras que sean con sus movimientos exagerados y todo eso, que para ese tiempo era algo que no se veía bien. Pero luego con los años, los artistas que fueron influenciados por él lo comenzaron a utilizar en títulos como Spider-Man, en títulos como Wolverine y más títulos importantes para la misma marca de Marvel, y asimismo dándole identidad tanto fisiológica como psicológica a los personajes, no solamente utilizando la estructura de la historia, sino también el movimiento corporal para también comunicar y así ser mucho más efectivo dentro del mismo medio del cómic, y así ayudando también a la industria del cine a entender mejor a esos personajes y poder utilizarlos de manera visual adecuadamente. Sin lugar a dudas, cuando
mencionan a Jack Kirby, hay una palabra que llega a la mente de todos: el rey. Y aunque fue un título que se le fue dando con el tiempo, vemos su trabajo y su trabajo lo corrobora. El dinamismo, la secuencia, la organización de sus páginas. El Capitán América, cuando tú ves el Capitán América Jack Kirby, es muy reconocible. También el momento donde él vivió fue vamos a decir, un pilar de la industria, sin él mismo saberlo o considerarse. Simplemente él trabajaba mayormente sus obras más reconocidas con Stan Lee, como por ejemplo la creación de los Cuatro Fantásticos, la primera gran superfamilia de los cómics y que puso a Marvel en el mapa realmente, siendo un personaje que tenía un alma de artista en una época donde aún así no se le reconocía. Eso es hasta un poco lamentable, pero el mismo Jack sabemos que también fue todo un creador y no se limitó a esto. Algunos lo consideran un dios en su propia manera, creando otros dioses en los cómics, como por ejemplo los Eternals, creando también los nuevos dioses en DC, personajes que a un nivel cósmico son muy importantes. Él siempre veía esto, o sea, los cómics como una herramienta para contar historias, para narrar, y que tienen que tener sus cosmologías. Sin dudas, Jack Kirby no va a ser olvidado, no lo está haciendo y jamás lo será, porque mientras haya alguien que aprecie un buen trabajo, sin lugar a duda, cuando vea a Jack Kirby lo podrás reconocer. Jack Kirby, el rey.